Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, ya comprobamos ese día que tuvimos el gran apagón de España y de Península Ibérica, que como nos quedemos sin internet no hacemos nada. Es decir, que esto que tengo aquí preparado y esto que estoy grabando, y bueno, eso sí porque es por cable, pero tampoco habría electricidad, con lo cual estaríamos perdidos. Pero bueno, vamos a utilizar los medios que nos ayuden un poco a hacer este rato de oración delante de nuestro Señor. En el mes de Sagrado Corazón, que es el mes de junio, pero después tiene a continuación el mes de julio, que es el mes de la preciosísima sangre de Jesucristo. Y me gustaría mañana celebrar la misa, igual que hemos celebrado hoy la de San José María, mañana la misa de la votiva, por decirlo así, de la sangre de Jesucristo, ¿no? La preciosísima sangre. Bueno, pues ese corazón sacratísimo y misericordioso de nuestro Señor, que guarda infinitos tesoros de amor. La maravilla de un Dios que perdona, pero está precedida antes por la maravilla de un Dios que se hace hombre para salvarnos dejándose clavar en la cruz. Y todavía más allá, el derroche de misericordia por nosotros al instituir la Sagrada Eucaristía. Como dice San José María en Camino, más que en Belén, más que en Nazaret, más que en el Calvario, pues en la Eucaristía. La Eucaristía no es un simple recuerdo, ni el deseo de un futuro reencuentro. Es una presencia y una proximidad real. Cuando estaba produciéndose la Reforma protestante encabezada por Lutero, pero que en otros países también tenían otros representantes que se iban uniendo. Yo he estado en Ginebra, recuerdo, yo viajo gracias al Papa, es decir, la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, en una Jornada Mundial de la Juventud, camino no de Cracovia, sino de Czestochowa, pasamos por Ginebra, un autobús, chavales, seminaristas, futuros, algún sacerdote joven, tal. Y entonces en Ginebra tuvimos ocasión de ver un mausoleo, porque yo no lo llamo de otro modo, donde sí, en el suelo se estaban jugando a típico ajedrez con figuras grandes, estas que vamos viendo y tal. Pero en la pared había una especie de homenaje a los 4 grandes reformadores, ¿no? Zwinglio le escribía a Lutero diciendo, bueno, es que realmente la presencia de Jesús solamente se produce durante la misa, nada más. No, perdón, solamente el transignificado, cambia de significado. El pan y el vino cambian de significar el cuerpo de Cristo. Y Lutero le contestaba, hombre, me parece muy fuerte eso, ¿no? Tendrá que ser también Jesucristo, ¿no? Pero bueno, estaban entre ellos discutiendo y así ha pasado lo que ha pasado. En cambio, nosotros sabemos que realmente la misa está Jesús de Nazaret. El mismo que nació en Belén y caminó por las tierras de Galilea, que murió en la cruz por nosotros, el mismo
que se removía al ver pues a un ciego al borde del camino. El mismo que se removía al ver a una madre que iba a enterrar a su hijo, una madre viuda, que iba a enterrar a su hijo único. Y que sin que nadie le dijera nada, lo resucitó y se lo entregó a su madre. Ese corazón de Cristo es el que late en la misa, porque es carne como nosotros. Es de carne como nosotros, aunque aparentemente por las especies sea bajo las especies de pan y de vino. Pero en la misa está Jesús de Nazaret. Y esta realidad ilumina toda la vida cristiana, que no es sino la vida de Cristo en nosotros. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 2:20, y que San José María le cita en Amigos de Dios. Seguir a Cristo, este es el secreto. Acompañarle tan de cerca que vivamos con Él, como aquellos primeros 12, tan de cerca que con Él nos identifiquemos. San Pablo, entre otras cosas, dice eso, que ya he escrito que se ha entregado por mí, que ha muerto por mí, me amó y se entregó por mí. Frecuentar la Eucaristía a diario obedece a ese deseo de acompañarle de cerca. Es la respuesta hecha vida a su promesa de quedarse con nosotros. Señor, si tú estás conmigo todos los días, yo quiero estar también contigo todos los días. Quien sabe del deseo ardiente de Jesús de comer su Pascua con nosotros, lo recoge San Lucas al final de su Evangelio, de su oración constante, de su sufrimiento, de su amor por cada uno. Señor, yo no quiero dejarte solo. Yo que sé que tú me quieres acompañar, si puede, todos los días. No le basta saber que otros millones de hombres y de mujeres lo estarán esperando al pie del altar. Sabe que Jesús, tú y yo lo sabemos, que notaría la ausencia de quien puede estar con él. Se fue con sus cosas. Voy a contar primero una anécdota un poco triste, ¿verdad? Pero como yo he estado viviendo en muchos sitios y como siempre he estado tratando mucho a los autores diocesanos, que eran de la obra o no, y seminaristas y tal, en cierta ocasión me contaba un seminarista que un párroco de una parroquia más o menos rural, ¿no? Más o menos, pero que había organizado en verano una excursión con su parroquia a una de las Islas Canarias, creo que era, sí. Y que en las Islas Canarias él decía, yo no voy a celebrar misa, a no ser que ya esté en mi parroquia, con la gente de mi parroquia. Claro, el pobre seminarista se escandalizaba, decía, pero bueno, dejar de celebrar misa un día porque no estás con la gente de tu parroquia. O sea, al pobre hombre le escandalizaba más. Lo otro es mucho más bonito. San Manuel González, que es obispo primero de Málaga, después de Palencia, donde está enterrado, hablábamos otro día en la mesa, está enterrado en la Catedral de Palencia, pues San Manuel González, que era amigo de San José María, y sobre todo gran enamorado de la Eucaristía, lo importante, dejó escritas estas palabras al final de su vida. Era conocido por el obispo de los Sagrarios, ¿eh? Está enterrado al lado del Sagrario de la Catedral de Palencia. Una misa, decía San Manuel González, una misa es Jesús recogiendo en su corazón todo el aroma de sus buenas obras y buenas palabras, todos los ecos de su corazón, todo el jugo de sus sudores y lágrimas buscando pecadores, todas las hieles de cariños pagadas con ingratitudes, de generosidades con incomprensiones, de envidias y malquerencias, que lo acompañaron desde Belén hasta el Calvario. Y cuando el corazón estaba lleno de todo esto, tomar sobre sus hombros una cruz pesada y dejarse enclavar en ella, permitiendo que ya muerto una lanza se lo abriera, como rosa que se abre en primavera. Está publicado este libro porque es un libro antiguo, claro, pero está publicado en una editorial que se llama El Granito de Arena.
si viéramos nuestras misas, está publicado en Palencia. Pero fíjate, una misa es Jesús recogiendo en su corazón todo eso. Fijaros cómo late el corazón de Cristo en la misa. Por eso cuando ha habido milagros eucarísticos, que los ha habido, el otro día, bueno, no voy a poner muchos calificativos, un teólogo que de teólogo tiene lo que yo de economista, o de, si quieres, de jurista, pues criticaba a Carlo Acutis y por esa página web de milagros eucarísticos que había recogiendo antes de morir. Claro, fue a continuación la Facultad de Teología, donde parece ser que enseña no sé qué, pues salió diciendo: lo que dice este profesor es una opinión suya, nosotros no queremos saber nada de esto. Además, Carlo Acutis, ¿qué va a ser? Canonizado en septiembre. Bueno, pues entre los milagros eucarísticos que Carlo Acutis recogió en su página web, que todavía sigue estando, pues hay algunos en el que es un trozo de carne, es más, un trozo de carne de músculo cardíaco, es decir, de corazón. El Señor nos quiere también, aprovechando esos milagros que sirven siempre para la edificación y para que conste que el Papa León XIV, cuando era obispo de Chiclayo, consiguió que la Santa Sede, y además era un milagro eucarístico de hacía 4 siglos, pero él lo puso muy, siguiendo lo que habían hecho sus predecesores, obispos en Chiclayo, pues fue empujando para que fuese reconocido por la Iglesia, ¿no? Era otro tipo el milagro, pero era otro milagro eucarístico. De hecho, tenía que ver con el niño Jesús, ese milagro eucarístico. Bueno, en el caso del corazón, pues sí, el corazón de Cristo. Por esto la Santa Misa es el centro y la raíz de la vida interior. Esta frase de San José María, que está recogida en Forja, entre otros sitios, pero que también está recogida en el Vaticano II, en el documento Presbyterorum Ordinis, de que fue secretario de la comisión don Álvaro del Portillo, se recoge estas palabras de San José María, aplicadas a los sacerdotes, pero a todos. Es centro, porque mi vida gira en torno a la cruz gloriosa, el trabajo y el descanso, el dolor y la alegría, el amor recibido y el entregado. En la misa comparto con él sentimientos, deseos, dificultades, todas mis cosas. Y con él las llevo al Padre. Al mismo tiempo, la Santa Misa también es raíz, porque me pone en contacto con el autor de la gracia, con la vida misma de Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Sin la Eucaristía, ninguna obra humana podría tener vibración de eternidad, dice San José María. Solo en la medida en que dejo que Jesús se meta en la barca de mi vida, puedo, y repetía San José María, trabajar como Él trabajaba y amar como Él amaba. Pues sí, Señor. Por eso el Padre, en la tertulia que tuvimos el lunes los sacerdotes, empezó hablando él de la Santa Misa. Ya lo dijo don Gabriel el otro día en la tertulia, ¿no? Empezó hablando de la Santa Misa. Lo más importante para un sacerdote, lo más grande para un sacerdote, lo fundamental, que merecía la pena, como decía nuestro Padre, ser ordenado sacerdote para celebrar una sola misa. Pues nosotros acudir a la Santa Misa. La Santa Misa es algo grandioso, pero aparece casi siempre, fuera de algunas celebraciones más solemnes o multitudinarias, como algo discreto, sencillo, familiar, porque ya sabemos la cosa. Como le contaba este obispo de Finlandia, ¿no? Este numerario vasco, obispo de Finlandia, ¿no? Raimon Goyarrola, decía, pues he celebrado misa lo más alto del mundo, allí en medio de la nieve, encima de una piedra, rodeado de feligreses que estaban tan congelados como yo, pues allí he celebrado misa. Pues sí, tampoco muchos feligreses, claro.
Pues la Santa Misa es como la última cena, los encuentros de Jesús resucitado con los apóstoles, la fracción del pan de los primeros cristianos, que nos han transmitido, incluso por escrito, cómo ellos celebraban la Santa Misa. Sin embargo, estamos rodeados de ángeles. Estuve dudando este mes de junio de ponerle a los chicos de tercero de primaria una película que hicieron en México, que habla de esto, de los ángeles que van llevando a la gente a la Santa Misa y cómo están allí rodeando el altar, y a los que están un poco despistados en la misa diciendo, oye, están un poco más atentos, que está pasando lo más importante. Pero como eran unas figuras así un poquito grises y tal, pues no la pusimos. Pero nosotros, en cambio, estamos rodeados de ángeles, lo sabemos. Tocamos el cielo, tocamos a Dios. No lo vemos, pero nos lo dice la fe. Himno dote devote. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Señor, basta con eso. Creo, Señor mío y Dios mío, diría Santo Tomás, que lo celebramos estos días pasados. Señor mío y Dios mío. Y de nuestra parte podemos poner el recogimiento, el asombro, las ganas de que Dios nos meta en su misterio. Y Señor, tú harás el resto. Tú harás el resto. Emocionaba ver esas imágenes del Papa León en la procesión del Corpus Christi en Roma. Cómo recorrió ese kilómetro, no mucho más, andando, ¿no? Desde Santa María Maggiore, o de San Juan de Letrán a Santa María Maggiore, por la vía Merulana, hasta llevar a Cristo donde se impartió la bendición final. Desde la misa de un sitio hasta se impartió la bendición final. Lo llevaba en los brazos. Y hombre, pues el Papa no es ningún niño, aunque por mucho que haya ido al gimnasio, haya hecho deporte, que le guste el tenis y tal, pero bueno, con 69 años, 70 casi, pues cansa, ¿eh? Y además con el calor de Roma y la humedad de Roma. Pues allí iba andando, y además a un paso rápido. Un ejemplo de fe para todos nosotros, que lo contemplamos ahí, y muchísima gente que estaba en la calle, muchísima gente, que le iba acompañando a lo largo de todo el recorrido. Yo veía delante a algunos cardenales, a los que conozco personalmente, que le veía cojeando a alguno de ellos, no es de la obra, pero cojeando el pobre hombre. Decía, bueno, te va a costar, Pero bueno, el tipo iba allí andando también, delante del Papa, acompañando la procesión hasta... Pues sí. Pues el Papa Benedicto XVI, en otra homilía de la solemnidad del Corpus Christi, recordaba a aquellos cristianos del norte de África, en Abitinia, que fueron condenados a muerte por desobedecer la prohibición imperial de celebrar la misa. Cuando el juez les preguntó, esto lo va narrando el Papa, cuando el juez le preguntó por qué arriesgaban la vida, uno de ellos respondió con sencillez, sine dominico non possumus. Dice el Papa, porque sin el domingo, sin la Eucaristía, no podemos. No podemos. No podemos vivir una vida cristiana, no podemos seguir a Cristo, no podemos vivir tampoco la vida humana. Porque le necesitamos. Pues impresiona la fe de estos hombres y mujeres en la presencia real de Jesús, ¿verdad? Se jugaban la vida porque creían con todo su ser que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, estaba realmente lo que parecía un simple trozo de pan. Se jugaban la vida porque para ellos era realmente cuestión de vida o muerte. Sin Jesús, sin comulgar, sin su vida dejaba de tener sentido.
Sus corazones volvían a un mundo sin luz, sin salvación, sin un amor que venciera la muerte. La fe de estos mártires nos interpela. Nos podemos preguntar cada uno de nosotros en este rato de oración, ¿sentimos nosotros también que sin la Eucaristía no podemos? ¿Tenemos hambre de la palabra de Dios, de recibirla en nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para poder frecuentarlo? ¿Que hay que levantarse temprano por las mañanas antes de trabajar? Pues sí. ¿Y qué? Esas misas de 7:30, de 7:25, de 8 menos 5, están llenas, por lo menos por los alrededores de donde yo me muevo. Vamos. Recuerdo que estaba en Vigo, en una parroquia llevada por religiosos, había también una misa temprana. Y claro, estaba llena de supernumerarios y supernumerarias agregados y tal, que iban después a trabajar. Y el pobre religioso decía, bueno, es que tengo que celebrarla porque está un montón de gente en la misa, no puedo dejarle sin misa, ¿no? Así es que, pues claro, sabía que después iban a trabajar la gente. Y además, que la misa tenía que ser corta, porque es que no podían prolongarlo. Acción de gracias y a correr. Entonces, me acuerdo cuando yo también trabajaba en una empresa, antes de ir a Roma, entraba a trabajar a las 8 de la mañana y también iba a un hospital que tenía capillita y también iba allí a misa. Y entonces era muy gracioso porque estaban 2 o 3 monjas y algunos que íbamos a misa. Pero había un superario que decía, yo, aunque me pide el sacerdote, yo no voy a leer. Yo después, si quiere, le ayudo, pero leer no voy a leer. Digo, ya te lo que quiera, pero tampoco yo voy a leer, a mí no me líes. Y nada, terminamos a las 8 menos 5 todo, con la acción de gracias, y corriendo a trabajar a las 8, ¿no? Pues sí, hay que sacrificar, un poco de sacrificio, no pasa nada, ¿no? Te acuestas temprano y te levantas temprano. Pero bueno, porque cada misa es un encuentro con Jesús resucitado, una oportunidad de recibirlo con nuestra fragilidad, pero también con la pureza, la humildad y la devoción de los santos. Perdón. La línea de separación entre el fervor y la rutina en la comunión diaria es muy fina, pero muy gruesa a la vez. Por eso necesitamos prepararnos, atendiendo a los distintos estratos de nuestro ser, desde los sentidos corporales, en concreto la vista y el oído, hasta los sentidos interiores, como la imaginación y la memoria. Contaba un profesor de retamar, de niños pequeños de infantil o de primaria, que él sabía cuando un alumno suyo había estado desayunando con la televisión puesta o con los juegos puestos, ¿no? Y digo, ¿y sí? ¿Cómo lo notaba? Dice, porque estaba muy disperso en la clase, estaba muy, que pasaba de todo, inquieto. Y notaba, que el niño ya se había distraído con las cosas estas, imágenes y todo, y ya lo demás ya... Bueno. Pues también nosotros podemos dejar de oír las noticias antes de... Y a lo mejor, si no, no llegamos a misa alterados por las noticias, ¿no? Bueno, he contado otra cosa, pero ya no. Por eso el silencio interior es indispensable para poder gustar y saborear la belleza de Cristo. Y hay unas oraciones que en la EPUB o PDF que he pasado al grupo, que tiene unas oraciones preparatorias para la Santa Misa, que ayudan mucho. Que este es un archivo en EPUB PDF que hizo un sacerdote, que es un tipo una cabeza, es matemático como yo, y como el Papa, ya que estamos todos, pues, pero el tío tiene una cabeza muy organizada, muy clara. Y ha hecho un librito, estos digitales, fenomenal. Bueno, cuando ahora es cura, pero antes cuando no era cura, cuando estaba en la Estila, de Santiago, le llamaban el maquinone, porque era una máquina el tío, haciendo estas cosas. Bueno, pues ayuda, ¿no? Prepararse también con unas oraciones para la Santa Misa. Por ejemplo, una oración a San José. El silencio interior es importantísimo. Un corazón lleno de ruido difícilmente podrá
resonar la palabra de Dios. Y así como la semilla es fecunda donde cae en buena tierra, la comunión será fuente de vida para nosotros en la medida que nuestro corazón, purificado por la humildad y el sacrificio, se convierta en tierra generosa que acoge a su Señor. Y por eso dice San José María en Forja: hemos recibido al Señor en la Eucaristía como a los grandes de la tierra, mejor, con adornos, luces, trajes nuevas. Y si me preguntas qué limpieza, qué adornos y qué luces has de tener, te contestaré: limpieza en tus sentidos, uno por uno, adorno en tus potencias, una por una, luz en toda tu alma. Sí, Señor, porque así hemos empezado hablando del corazón de Cristo que late en la Santa Misa. Por eso San Agustín dice: no me transformarás en sustancia tuya, como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Tú te transformarás en mí. Y agradecerle al Señor, después de la comunión, esos minutos en que las especies sacramentales, es decir, lo que sería pan y vino, que no es pan y vino, se van corrompiendo. Es decir, la gente dice: bueno, entonces Jesús desaparece, nosotros no, pero sí las especies sacramentales. Recuerdo que cuando estaba yo en Vigo, un supernumerario muy santo y muy bueno, pues tenía cáncer de garganta y no podía comulgar, ¿no? Y en el hospital yo le llevaba, pues en un pequeño cáliz que me agencié, tapado, le llevaba un poquito del cáliz consagrado en la misa, unas gotitas. Entonces él comulgaba con eso, porque eso se absorbía en la propia boca, no hace falta tragarlo. Entonces un día y otro le llevaba la comunión. Bueno, pues él vino a nosotros y mientras que estamos con nosotros, pues nos crucificamos. Miramos al corazón y nos adentramos en el suyo. Dos corazones que laten al unísono, como el corazón de la Virgen y el corazón de Jesús, cuando estaba dentro de ella. A la vejez dejar que Jesús entre en lo nuestro. Corresponder, amor con amor se paga, ¿verdad? Si la Santa Misa, decía Santa Teresa de Jesús, ¿qué sería de nosotros? Todos aquí pereceríamos, ya que únicamente eso puede detener el brazo de Dios. Ojo, la Santa Misa está deteniendo el brazo de Dios en el mundo, para no, digamos, acabar al estilo del diluvio universal. Sin ella, ciertamente que la Iglesia no duraría y el mundo estaría perdido sin remedio. Por eso la Santa Misa. Terminamos, te decía antes, acudiendo a la Santísima Virgen, ¿no? Don Javier escribía, don Javier decía en el año 2001 a los supernumerios: no descuidéis la Santa Misa para ser más Cristo, para ser más Opus Dei. Tiene que ser el centro de vuestra vida interior. Buscar el modo de acudir con más piedad, en el horario más acomodado, no el más cómodo. No la dejéis para última hora, sino cuanto antes, de forma que pueda influir en vuestra jornada. Pues acudimos a la Santísima Virgen y le pedimos a ella ahora, rezaremos en el Ángelus, que nos ayude siempre a estar muy presentes en la Santa Misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.